Hola a todos, ¿cómo están? El señor Gustavo Petro y la directiva del Polo Democrático Alternativo han invitado al electorado del Polo para que en la segunda vuelta presidencial, que se celebrará el día 20 de junio del presente año, realicen una abstención activa, es decir, voten en blanco. ¿Cómo se puede examinar la virtud de un político? ¿Y qué se necesita de un político? Son dos preguntas que quizás se puedan resolver de una forma principialística o de una forma general en cualquier ordenamiento jurídico del mundo. Pero en Colombia la necesidad que tiene la sociedad de un político es incluso más grande que en muchas otras partes. Porque en Colombia se necesita que un político también entienda las necesidades particulares y la crisis en la que este Estado social de derecho y la población civil está. Que un político entienda que además de diversos actores ilegales al margen de la ley, también el Estado es un actor que agrava la crisis dentro de la sociedad civil. Y entonces se plantea aún una pregunta lógica. ¿El voto en blanco como mecánica electoral es viable como conveniencia para un partido? El voto en blanco como mecánica electoral de conveniencia plantea cohesión social. ¿Usted, señor Gustavo Petro, está seguro que el voto en blanco puede hacer que el electorado del Polo Democrático se una en torno a las ideas que el Polo predica? ¿Quién? ¿Quién se podrá arrogar la victoria o la derrota del voto en blanco si el voto en blanco en Colombia sistemáticamente ha sido ignorado, como lo ha sido el 14 de febrero con el Parlamento andino? Si en Colombia ciertas manifestaciones políticas han sido ignoradas, ¿qué ha pasado con los 2 millones de electores que han votado por la propuesta de la región Caribe? ¿Fue este un tema de debate en esta primera vuelta presidencial? No, en Colombia se ignoran sistemáticamente todo este tipo de manifestaciones electorales. De manera tal que el voto en blanco puede o podría tener este eventual destino, el de ser ignorado. ¿Ser ignorado por quién? Ser ignorado por la mayoría política del uribismo. Ser ignorado por esa mayoría política y dejarse al olvido de una manera tal que quizás solamente repose en los libros de estadística o en las páginas web que tengan las cifras de los resultados. Pero el voto en blanco como mecanismo de protesta electoral no va a tener una repercusión importante en quienes al fin de cuentas ostentarán el poder. Es el voto programático. Ustedes que han sido adalides del voto programático, es este absoluto, es decir, este jamás podrá cambiar. El voto programático es pétreo. El voto programático puede cambiar. Un partido político puede cambiar. El dinamismo político puede cambiar. Y ustedes plantean una realidad dogmática. Una realidad en la cual el electorado debe votar por el partido en todo momento y en toda situación. Pero se les olvida que estamos en una situación de crisis política en el país. Aquí no se trata de irse hasta las últimas consecuencias en un voto programático, en un programa determinado. Se trata de que ese programa debe tener una cercanía con la aplicación del mismo. Debe tener un ambiente favorable para ser aplicado. Si nosotros no creamos el ambiente favorable para que dicho voto
sea aplicado, para que dicho voto programático sea efectivo, entonces, ¿qué podemos esperar? Que solamente elijan al polo democrático como el absoluto señor y dueño del poder político para que ese voto programático pueda tener una aplicación en la sociedad civil. ¿Está usted seguro que esa es la única alternativa? ¿Por qué esperar a que el polo democrático sea el dueño del poder para que ese voto programático sea representado en soluciones? ¿Por qué como político no busca usted la cohesión social? Pero no solo la cohesión social en torno a una persona o en torno a un solo partido, sino en torno a la aplicación de unas ideas, en torno a la aplicación de ese voto programático. ¿Por qué tomamos esto como si fuera una ofensa? ¿Por qué ese diferendo entre el Polo y el Partido Verde se ha convertido en una lucha de personalidades? ¿Por qué no se reconoce en un acuerdo que, no obstante haber unas diferencias, se puede trabajar en conjunto sobre las cosas que nos unen? ¿Por qué en lo único que se concentran son las diferencias políticas? Las diferencias políticas, la coyuntura política es lo único que parece importar. Y mientras eso pasa, el uribismo se toma el poder nuevamente por 4 o quizás otros 8 años. ¿No ven que el escenario que se plantea en el futuro puede ser inclusive mucho más grave que el que tenemos en el presente? Y ante un escenario de crisis deciden aplicar un fundamento coyuntural en vez de aplicar un fundamento de cohesión social. Es que en Colombia es difícil que las fuerzas políticas estén unidas en torno a todo lo que piensan. Y si el Partido Verde no está de acuerdo con los 5 puntos que ha planteado el Polo Democrático Alternativo y está de acuerdo con 2 o con 3 o con 1, ¿por qué no unirse en torno a ese punto para aplicar una solución? ¿Por qué invitar a la gente a votar en blanco? ¿Por qué no se incentiva a la gente a que haya un acuerdo en algunos puntos con el Partido Verde y que si ese Partido Verde llega al poder, por lo menos en los puntos que está de acuerdo, se comprometa a mostrar soluciones? La sociedad necesita soluciones. ¿Ustedes creen que el voto en blanco ganará? Ustedes saben que el voto en blanco no va a ganar. Todos sabemos que el voto en blanco no va a ganar. Todos lo sabemos, es una realidad. Y dentro de esa realidad, la interpretación política del país es incentivar a la gente a la abstención. ¿Para qué? Yo le pregunto a usted, ¿para qué? Estamos en una situación de crisis, lo repito, y en esta situación de crisis debemos de tomar medidas alternativas al dogma político, señor Gustavo Petro. En esta situación en la cual el uribismo va a tomarse nuevamente el poder, debemos de revisar nuestras actitudes y nuestras actitudes hacia el establecimiento de un dogma y una estructura política unidireccional, para así buscar una cohesión social que trascienda inclusive nuestra única manera de pensamiento, y de esta manera poder establecer soluciones sobre problemas concretos. No se trata de que el Polo como partido o el Partido Verde como partido impongan un absolutismo en la cohesión de programas políticos. Se trata de que se trabaje sobre ciertos programas en los cuales se está de acuerdo. Pero si se incentiva a la gente a votar en blanco, se favorecerá a quien en este momento va en primer lugar, y eso usted lo debe de saber, en el fondo lo debe de saber, es política. El partido de la U se beneficiará del abstencionismo activo, lo sabe usted, y le pregunto,
¿Cuál ambiente es más favorable para encontrar soluciones a ciertos programas concretos con los cuales está de acuerdo con el Partido Verde? ¿El uribismo en el poder o el Partido Verde en el poder? Yo lo invito a que lo piense nuevamente, señor Gustavo Petro. Muchas gracias.